que quiere decir el rendimiento de la lámpara, por flujo luminoso por D, que quiere decir el factor de depreciación, dividido entre iluminancia por W, que es la distancia total de la calzada. Veamos el práctico, entonces vemos cómo es el ejercicio. Determinar el espaciamiento entre lámparas de la vía que se describe en la figura para obtener un nivel de iluminancia en la calzada de 30 lux. Quiere decir que E es igual a 30 lux, con luminarias de vapor de mercurio de 250 watts, cuyo flujo luminoso es de 50.000 lumen. Entonces, flujo luminoso es 50.000 lumen. Y por último, dice que es una de categoría 4. Tiene un factor de depreciación por primero de vida de 0,85, un mantenimiento de 6 meses y un ambiente medio. Quiere decir que D1 es 0,85, el ambiente es medio, y el mantenimiento es de 6 meses. 6 meses. Bueno, entonces todo lo que nos pide calcular es este dato que quiere decir rendimiento de lámpara y el factor de apreciación. Entonces vamos a calcular primero de el rendimiento de la lámpara. Para ello tenemos que encontrar este ángulo de aquí de la lámpara y este ángulo, que esos ángulos son gamma 1 y gamma 2. Si se fijan, esto de aquí es simplemente un triángulo rectángulo. Entonces, para calcular este ángulo, si conocemos la altura de la lámpara y la distancia de la calzada, utilizamos la tangente del ángulo gamma 1, va a ser igual al opuesto, que es W1 dividido la altura. Entonces, esto quiere decir que gamma 1 es la tangente inversa de W1 dividido H, en donde aquí dice W1 es 2,5, W2 es 11,5 y H 13. Entonces, la tangente inversa de 2,5 dividido a 13, ¿cuánto da? Esto da en radianes, por favor. 0,18. Está bien. O directamente le ponemos 0,2. El siguiente, la tangente de gamma 2 es igual a, entonces gamma 2 es este ángulo de aquí, el opuesto es W2,
y el adyacente H, por lo tanto, gamma 2 es igual a la tangente inversa de W2 dividido H. ¿Cuánto da? En radianes, por favor, no se vayan a olvidar. W2 es 11,5 dividido 13 da 0,72. Bien, una vez que calculan los dos ángulos que están involucrados en el gráfico, entramos a la tabla. Esta tabla se llama diagrama isolux y curva de rendimiento de lámpara. Lo que nos importa son las curvas de rendimiento de la lámpara según el criterio de la iluminancia. Y si aquí, si se dan cuenta, aquí nos salen los ángulos que estábamos calculando. Esto está en coordenadas de grados, pero es lo mismo. Si lo pasamos a ver si de radianes lo pasamos a, a grados, 0,2. Entonces 0,2 por 180 dividido pi. Por si acaso, esta es la fórmula que se utiliza para cambiar de grados radianes a grados. Punto 2 por 180 dividido pi. Esto es 11,45 y 180 dividido pi es 41,25. Entonces, aquí en la tabla con el ángulo de gamma 1, que es 11,45, buscamos 0, 10, por aquí 10, 20 y 30. Entonces nosotros agarramos y decimos, si 0 está aquí, 10 por aquí, por lo tanto 11. Cortamos con la curva que está en la parte a donde llega, y eso va a dar más o menos 0,6, más o menos. ¿Están de acuerdo? Sí, auxiliar. Entonces, voy a hacerlo aquí. Tenemos esta curva, que es el diagrama de curva de rendimiento. Tiene esta forma, donde aquí está 0 grados y nosotros por aquí le ponemos 10. Por lo tanto, esta intersección aquí es 0,6. Quiere decir que N L1 es igual a 0,06. 0,06 porque aquí empieza el 0,1. Bueno, el siguiente entonces dijimos que gamma 2 es 41,25. Entonces lo mismo. Buscamos aquí donde está el 41,25. Si aquí está 30 y aquí 60, pues entonces debe ser 40 por acá, 50 por acá. Cortamos hacia arriba y más o menos ¿cuánto nos va a dar? 0,28, 27. Yo lo veo como 0,27, así que lo mismo por este lado. Dijimos que aquí es 40. Intersectamos en la curva de arriba y eso nos da 0,28.
¿Cuánto habíamos dicho? 27. Entonces, NL2 es 0,27. Por lo tanto, el rendimiento de la lámpara va a ser igual a la suma entre el rendimiento de la lámpara 1 más el rendimiento de la lámpara 2, que eso es 0,06 más 0,27. ¿Están de acuerdo? ¿Cuánto da? 0,33. Bien, bueno, ya tenemos un dato que estábamos calculando. ¿Cuál es el siguiente? Factor de depreciación. Y el factor de depreciación, estoy seguro que todos tienen que acordar cómo se calcula con con las mismas curvas que estábamos usando en los otros prácticos, con esta de acá. Pero la diferencia es que cuando estamos hablando de iluminación en exteriores, solo se toman, para el factor de depreciación, solo vamos a utilizar el factor de depreciación 1 y el factor de depreciación 2. ¿Por qué razón? Yo les había explicado que el factor D1 significa factor de depreciación por envejecimiento de la lámpara. Es decir, que es un dato que esto lo dan los fabricantes, que mediante sus pruebas que hacen en el laboratorio y cosas así lo pueden determinar. El segundo factor es el factor de depreciación por suciedad en la lámpara, que eso lo controlamos también con el mantenimiento que hacemos periódico, porque la iluminación que produce la lámpara depende de qué tan limpio tenga su, su vidrio, ¿no? Su plástico que tiene. Y el D3 que utilizábamos para el cálculo en habitaciones y en locales, quiere decir, aquí lo tengo, abaco por depreciación es por suciedad en local. Y como ahora estamos hablando de un alumbrado público, un alumbrado exterior, no importa la suciedad del local, porque no hay un local, ¿me entienden? Es el exterior, no hay paredes donde pueda influir la suciedad o cosas así. ¿Ya? Entonces, anótense, para alumbrado exterior, siempre el factor de depreciación es D1 y D2. D1 nos lo da el problema, D1 es 0,85. Entonces nosotros solo calculamos D2. Y D2, los datos para entrar a la tabla son lámpara de categoría 4. Buscamos la lámpara de categoría 4. Listo, aquí está. Es un ambiente medio y el periodo de mantenimiento son de 6 meses. Por lo tanto, si el periodo de mantenimiento es de 6 meses, buscamos los 6 meses. La curva de medio es la tercera, esta de aquí, de ambiente medio. Por lo tanto, 6. Aquí corta la curva medio. Proyectamos y da 88, digamos. Y entonces, de tabla lo voy a poner, para que no se confundan. No lo podemos redondear a 90. Ya, se puede, pero al final, 90% de esto, O no afecta. 0,9. No afecta. Porque después lo vamos a, entonces, de 0,85 por 0,9. ¿Cuánto da eso? Da 0,700 o 76 directo. Bueno, y listo. Una vez calculados esos datos,
el espaciamiento va a ser, como el rendimiento de la lámpara, 0,33 por el flujo luminoso, que es de 50.000 por el factor de depreciación 0,76. Todo esto dividido entre la iluminancia, 30, y W, que es la suma de W1 más W2, que es 2,5 más 11,5. Eso da, ¿cuánto? 14. 14 metros. Entonces aquí por 14 metros. ¿Quién me puede calcular esto? 0,33 por 50.000 por 0,76 dividido 30 por 14. Sale 29,857. Igual a 29,86, digamos, en metros. Bien, se acabó. Entonces, este dato de aquí es el que vamos a utilizar para una vez tenemos nuestro dato, pues sabemos que vamos a poner una lámpara cada, vamos a redondearlo esto porque a 30 metros. Entonces, cada 30 metros ponemos una lámpara en nuestra calzada. ¿Listo? ¿Alguna pregunta? ¿Quedó claro? Eh, yo creo que los grados radianes es un poco más preciso, pero si lo calculas en grados normales, te va a dar lo mismo en este caso, porque tampoco no necesitas que sea tan preciso. Te diría que podés usar ya sea radianes o grados normales si querés, porque a ver, 2,5 dividido 13 te da 10, digamos, 10,8. Cuando en radianes haciendo este cálculo da 11,45, o sea, no cambia mucho, no es mucha la diferencia y como nosotros en estos problemas no lo hacemos extremadamente preciso porque venimos a la tabla, digamos, si vos decís que usás 11 como grado, ¿cómo vas a decir que aquí es 11 y aquí al ladito es 10, digamos? Prácticamente es lo mismo, ¿me entendés? Cuando haces la proyección y le pones un dato acá. O sea, más fácil, para que sea más fácil hacerlo en su examen, para que no les tome más tiempo, utilizan grados normales, no radianes. Porque igual, cuando haces las aproximaciones es prácticamente lo mismo. Así que mejor aquí, en vez de hacer todo esto, directamente lo haces como en grados, en coordenadas normales, y te va a dar lo mismo, pues son 10,8. Y en el siguiente te va a dar Es 41,49. 41,40. No cambia mucho, ¿no? Es lo mismo, así que puedes usar cualquiera de los dos.
cuando calculas acá. Porque en la tabla la tenés que usar en grado normal. ¿Está bien? Ahora, otra cosa. Yo les había explicado y les hice entender que en eliminación de interiores, el uno siempre significaba que era pared, el 2 techo y 3 piso, ¿no? Bueno, ahora en exteriores, siempre acuérdense que uno se le llama al lado de la acera, porque está en la parte de la lámpara que se acerca más a la acera, mientras que la 2 es la parte que está en la calzada. Les digo eso porque aquí en las tablas, si se ven, aquí dice lado acera y aquí lado calzada. Eso quiere decir que en esta curva de aquí es la que se utiliza con gamma uno y esta curva de aquí, la de la leche, es la que se utiliza con gamma 2 para que eso no se confundan. Igual lo mismo, uno quiere decir lado acera y 2 quiere decir lado de calzada. ¿Ok? Y aquí lo tienen igual, mira. Esto es gamma uno y esto es gamma 2. Esta curva de la izquierda que se utiliza con la altura, esta no la usen, es más sencillo utilizar con los ángulos. Pero si por alguna razón quieren ustedes hacerlo o ver qué sale, igual te dice aquí, digamos, el lado de la acera es el cuarto de la altura de la lámpara, mientras que el lado de la calzada es 3 veces la altura de la lámpara entre dos. ¿Ok? ¿Alguna pregunta? ¿Podría repetir su último auxiliar, por favor? Sí, que yo les digo que para calcular los rendimientos utilicen los ángulos, que son los que calculamos con la tangente del ángulo gamma uno y gamma 2. Pero, si te das cuenta, también hay una tabla que utiliza fracciones de la altura de la lámpara. Aquí lo ves este grafiquito. Si h es la altura de la lámpara, de la luminaria, te dice que la izquierda es como si fuese W1, es el lado de la acera, ¿verdad? Y te dice esto, H entre 4. Entonces, utilizando este dato, podés calcular el rendimiento según esta tabla. Digamos, nosotros teníamos que era 13 metros, ¿no? Entonces, si 13,4 entre 4, perdón, 13 entre 4, lo voy a hacer aquí, digamos, es H entre 4 es igual a 13,4 entre 4, perdón, no 13,4. 13 entre 4, eso da 3,25. Entonces, con este dato, que le podemos llamar, bueno, con ese dato que has calculado, pues venís y lo buscas en esta tabla de aquí. Aquí te das cuenta, dice menos h, quiere decir que aquí es menos 13 metros. Entonces, si aquí menos 13, por aquí va a ser menos 10, menos 5, y aquí, digamos, menos 13,25. ¿Ya? Con ese dato, buscas aquí y cuánto te da, prácticamente te da lo mismo que hemos calculado antes. ¿Lo estás viendo? ¿Te das cuenta? Sí, sí. Si lo haces con esta manera, entonces al final va a ser lo mismo que hemos calculado con los ángulos. Y lo mismo para el otro, el lado de la calzada, su fórmula es 3 veces h dividido 2, según como es aquí. ¿Ves? 3 veces h dividido 2. Eso es igual a 3 veces 13 dividido 2. Esto da 19,5. 19,5. 19,5. Entonces, lo mismo que hicimos antes, si aquí h es 13,
Entonces, digamos que aquí es 10, por aquí va a ser 20, digamos. Entonces aquí, acá, esto es 20, digamos. Están medio que en la mitad. Entonces, si aquí es 20, tenemos un poco más atrás, 19, interceptamos acá arriba y prácticamente te da 0,3, ¿no? Nosotros habíamos dicho que el rendimiento 2 era 27. No es mucha la diferencia, ¿no? 27. O bueno, no 27, sino 30. ¿Te das cuenta? Puedes usar las mismas dos maneras, pero es un poco más sencillo utilizar los ángulos por la razón que aquí en la tabla te da los ángulos, los datos de los ángulos en el eje X, mientras que en este lado de los ejes X depende de la altura de la lámpara que estés utilizando. O sea, si te ponen que aquí es 15, pues entonces esta H va a ser 15 y esta H va a ser 30. Entonces vos tenés que buscar entre medio de este 2 y es un poco complicado saber dónde es la mitad o el cuarto, algo así, ¿me entendés? Mientras aquí, si te dice que aquí es 30 y aquí 60, partiéndolo esto en 2, aquí va a ser 40 y aquí va a ser 50, ¿verdad? O no en 2 sino en 3. ¿Lo ves? ¿Me dejo entender? Entiendo más que todo, ¿no, auxiliar? Claro, tanteándolo lo es lo que lo ves. Pero yo considero que es un poco más fácil utilizar los ángulos por la razón que ya te los da los ángulos puntuales, sino que de este lado depende de la altura. Entonces, digamos, si aquí es 15 y aquí es 30 y lo partimos en 3 como hicimos antes, pues aquí va a tener que ser 20 y por acá 25, digamos, es más complicado de, de hallar los datos que necesitas. Pero se puede hacer. ¿Alguna otra pregunta? Ninguna. Ya, entonces el resto del, del práctico dice, verificar la calidad del diseño de iluminación mediante las regularidades, determinando las iluminancias puntuales en la calzada con las curvas ISOLUX adjunto. ¿Qué quiere decir eso? Estoy seguro que el ingeniero les ha explicado cómo se hace eso. Y eso es un trabajo de un análisis especial en el que la calzada se la tienen que dibujar en un papel, ¿verdad? Y con los diagramas ISOLUX, que son estos de aquí, si no me equivoco, esto de aquí vos lo tenés que imprimir o hacerlo dibujar con un papel cebolla o algo así, un papel transparente. Lo sobrepones los dos y vas diciendo, en 13 metros de la calzada, caes aquí, punto, esto va a tener una iluminancia tanto, que dice 30, digamos. Y entonces vas haciendo así un análisis de cada punto donde caiga la curva y luego sacas un promedio y es un cálculo complicado que no lo va a preguntar al ingeniero. No se va a tomar, no le va a decir que se tomen el tiempo de ir a traer una hoja, papel cebolla y que hagan todo ese cálculo que es complicado. Así que por verificar la calidad, no se preocupen. Él lo pone ahí para que ustedes entiendan y sepan qué es y cómo se hace, pero no se lo va a pedir. Y sí, es importante, porque es para saber, digamos, cómo se comporta, cómo te tienen que verificar que está bien hecho lo que estamos haciendo. Pero para sus exámenes, para calificar, no lo va a preguntar. Así que por eso no, por ese lado no se preocupen. Por ahora solo ustedes preocúpense por aprender a calcular los rendimientos de la lámpara y repasar el cálculo de los factores de depreciación, que el resto se hace solo en esta parte de la materia del partido 4. ¿Me dejo entender?
Sí, auxiliar. Bueno, bueno, si no tienen alguna otra pregunta, pues entonces por aquí lo vamos a dejar, porque esto es sencillo, si se dan cuenta, es lo más fácil que hemos hecho hasta ahora, creo. Así que cualquier cosa, por supuesto, ya me puede preguntar. Para su examen de mañana ya están listos prácticamente, esto le va a preguntar. Así que eso sí, sí, se lo voy a pasar. Creía que también se las pasó ingeniero, pero yo las tengo, así que se los paso igual. Igual la grabación la voy a subir y se lo voy a pasar el link para que la descarguen y también el link de esta pizarra. ¿Está bien? Sí, la próxima Listo. semana ya empezamos con instalaciones eléctricas, ¿no? Sí, ¿cómo van con el ingeniero? Pues ya han empezado instalaciones. Sí, ya ¿Lo vieron? empezamos ya. Sí, entonces ya de la próxima semana vamos a ir viendo los pasos del proyecto. ¿Ok? Bueno, Oshi. ¿sí? Bueno, ya se va a acabar, así que le vaya bien.